¿Qué pasaría si un país decidiera que tu gobierno es ilegítimo y enviara sus fuerzas militares para capturar a tu presidente? Y si te dijeran que lo hacen por tu libertad, mientras toman control de tus recursos más valiosos, esto no es ficción. Ocurrió el 3 de enero de 2026 en Venezuela. Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en suelo venezolano. Donald Trump anunció que Estados Unidos gobernaría Venezuela de manera interina y controlaría su petróleo. La justificación oficial en combatir el narcoterrorismo. La realidad, las mayores reservas de petróleo del planeta cambiando de manos. Pero esta historia no termina en Venezuela. Tiene implicaciones directas para México, porque el mismo discurso usado contra Caracas, carteles, drogas, gobiernos débiles, ya está siendo aplicado contra territorio mexicano. Y si aceptamos que crisis internas justifican invasiones externas, ningún país del sur global está seguro. En este análisis vamos a entender cómo llegamos aquí, qué significa para la soberanía nacional y por qué México podría ser el próximo, porque defender la soberanía venezolana no es defender a Maduro, es defender el derecho de todos los pueblos a decidir su propio destino. La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre en el orden internacional, no solo por la captura de un presidente en ejercicio, sino por el precedente que establece. Estados Unidos ejecutó una operación militar coordinada que combinó ataques aéreos de precisión con fuerzas especiales terrestres. El objetivo no era ocupar el país completo, sino decapitar su liderazgo político. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron extraídos del territorio venezolano y llevados bajo custodia estadounidense. Esta operación no fue improvisada, fue el resultado de meses de preparación bajo el nombre de Operación Southern Spear, que supuestamente combatía el narcotráfico en el Caribe. En la práctica, fue el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Guerra Fría, amb portaaviones, buques de asalto anfibio, marines listos para acción rápida, todo posicionado a pocos kilómetros de la costa venezolana. El discurso oficial hablaba de ejercicios militares con países vecinos, pero la realidad era un cerco naval informal sin declaración oficial de guerra. Lo que hace esta intervención particularmente peligrosa es su base jurídica. Estados Unidos aplicó su ley penal de manera extraterritorial. Maduro dejó de ser tratado como jefe de Estado con inmunidad diplomática y pasó a ser clasificado como criminal común, líder de una supuesta organización narcoterrorista llamada Cártel de los Soles. Esta reclasificación elimina todas las protecciones del derecho internacional. Ya no estamos hablando de relaciones entre estados soberanos, sino de una acción policial global donde Estados Unidos acumula todos los roles acusa, juzga y ejecuta. Este modelo operativo institucionaliza lo que se conoce como la doctrina unwilling or unable, que en español significa incapaz o sin voluntad. Según esta lógica, si un país es incapaz o no tiene voluntad de combatir una amenaza en su territorio, entonces Estados Unidos tiene derecho a usar fuerza militar sin consentimiento. El problema es que esta doctrina viola directamente el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o uso de fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado. Pero las violaciones del derecho internacional solo importan cuando hay poder para hacerlas respetar. Venezuela demostró que tratados, fronteras e inmunidad diplomática son papel mojado cuando chocan con intereses estratégicos de una potencia hegemónica. La soberanía nacional, ese principio establecido en 1648 tras la paz de Westfalia, acaba de sufrir su golpe más brutal en décadas. Y el mensaje enviado al resto del mundo es claro: en cualquier país puede ser intervenido si se encuentra la narrativa correcta para justificarlo. Trump no ocultó sus intenciones. En su declaración desde Mar-a-Lago afirmó que Estados Unidos administraría el país hasta garantizar una transición adecuada, justa y legal. Pero, ¿quién define qué es adecuado? ¿Quién decide cuándo ha habido justicia? La respuesta es simple en quien tiene más armas. Y en este caso, esa parte también controla las mayores reservas de petróleo del hemisferio occidental. Para entender por qué Venezuela está en la mira, no basta mirar su gobierno
o su sistema electoral. Hay que mirar bajo tierra. Venezuela no es un país cualquiera. Alberga las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, más que Arabia Saudita, más que Irak, más que cualquier otro país. Esta condición geológica moldeó su economía, su política y su posición en el mundo. Y también explica por qué potencias extranjeras nunca la dejan en paz. El petróleo venezolano creó lo que académicos llaman un petroestado, un país donde prácticamente toda la economía depende de la extracción de un único recurso. Esto afecta el tipo de Estado que se forma, el tipo de clases sociales que emergen y la relación con potencias extranjeras. Desde el descubrimiento del Pozo Barroso II en 1922, hace más de 100 años, Venezuela se transformó. El dinero del petróleo permitió al gobierno financiar políticas públicas sin cobrar muchos impuestos a la población. Esto creó un Estado fuerte en apariencia, pero frágil en estructura productiva. Al mismo tiempo surgió una nueva élite económica. No una élite que vive de producir bienes o tecnología, sino una élite rentista. Viven de la renta petrolera y de importar productos extranjeros. Esta burguesía compradora lucra al intermediar negocios con empresas de fuera. Y antes de 1999, el Estado venezolano funcionaba en la práctica como administrador de esa renta. Tomaba el dinero del petróleo y lo distribuía en una parte grande para empresas transnacionales, otra parte grande para la élite local y una porción pequeña para la clase trabajadora. Esto mantenía estabilidad social, pero no creaba desarrollo real. Este modelo comenzó a colapsar en los 80 y 90. La caída del precio del petróleo y las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional llevaron a recortes sociales, desempleo y aumento del costo de vida. El punto de ruptura fue el Caracazo en 1989, cuando protestos populares contra el ajuste neoliberal fueron reprimidos con violencia. Las tarifas de transporte público aumentaron 30% de un día para otro. La gasolina subió 100%. Para los más pobres, esto fue devastador. Este colapso abrió espacio para la ascensión de Hugo Chávez. Y después de él, Nicolás Maduro. Ambos intentaron cambiar el destino de la renta petrolera. El Estado retomó control efectivo de PDVSA, S.A., la petrolera estatal. Es importante entender esto. PDVSA siempre fue estatal, pero antes era controlada en la práctica por una élite tecnocrática alineada al capital extranjero. El chavismo cambió eso. Usó parte de los lucros para financiar programas sociales conocidos como misiones, educación, salud, vivienda para sectores históricamente excluidos. ¿Quién crees que se molestó con esto? Obviamente, la clase dominante, porque alterar el flujo del dinero significa tocar intereses ya consolidados. Y aquí está el punto central. El problema nunca fue falta de democracia. Estados Unidos nunca tuvo problema en mantener alianzas con regímenes autoritarios mientras garanticen petróleo barato, estabilidad para sus intereses. El conflicto real está en el control del petróleo. Venezuela pasó a defender precios más altos en la OPEP, buscó asociaciones con China y Rusia, redujo dependencia de Estados Unidos. Y para Washington, esto fue visto como amenaza estratégica a su seguridad energética y a la hegemonía del dólar. Las sanciones comenzaron en 2015, cuando el gobierno Obama declaró a Venezuela como amenaza incomún y extraordinaria. A partir de ahí, se intensificaron, especialmente con Trump y su política de presión máxima. Estas sanciones actuaron en dos niveles. Primero, bloqueo financiero. Venezuela perdió acceso a crédito internacional, no pudo renegociar su deuda, tuvo dificultad para importar alimentos medicinos e insumos básicos. El país entró en colapso financiero forzado. Segundo, sabotaje operacional. El petróleo venezolano es pesado y necesita diluyentes y tecnología que históricamente eran suministrados por Estados Unidos. Las sanciones cortaron ese suministro. La producción cayó de casi 3 millones de barriles diarios a menos de 500.000 en su peor momento. Este colapso destruyó empleos, salarios y servicios públicos. La población empobreció rápidamente y ese sufrimiento social después fue usado como argumento moral para justificar la intervención externa de hoy. La intervención del 3 de enero de 2026 no surgió de la nada. Es el resultado de más de 20 años de intentos de cambio de régimen
En Venezuela, lo que no cambia con el tiempo es el objetivo. Lo que cambia son los métodos. Cuando una estrategia falla, se prueba otra. En 2002, Venezuela vivió un golpe de Estado tradicional. Hugo Chávez fue removido del poder por algunos días. Este movimiento contó con apoyo de la élite económica, los grandes medios de comunicación, la Federación Empresarial llamada Fedecámaras, sectores de la Iglesia y la antigua central sindical. Estados Unidos reconoció rápidamente al nuevo gobierno, pero el golpe reveló una división clara de clase. Las manifestaciones contra Chávez ocurrieron mayormente en barrios ricos del este de Caracas. Su retorno al poder solo fue posible gracias a la movilización de moradores de barrios populares y la lealtad de sectores de las Fuerzas Armadas. El gobierno golpista de Pedro Carmona debe tener un récord mundial porque duró apenas 36 horas. Carmona era economista, empresario y presidente de Fedecámara. Su primer acto fue disolver la Asamblea Nacional, disolver el Supremo Tribunal y suspender la Constitución. La promesa de defensa de la democracia cayó por tierra en pocas horas. El fracaso de este golpe enseñó una lección importante a Estados Unidos. Derribar un gobierno con base popular mediante golpe directo sería difícil de sustentar. Después de años sin éxito en dividir las Fuerzas Armadas, la estrategia cambió. En 2019, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con apoyo inmediato de Estados Unidos y aliados europeos. El objetivo no era gobernar de hecho, sino crear una ficción jurídica. Con ese reconocimiento, activos venezolanos en el exterior pudieron ser tomados. La refinería Citgo, valuada en miles de millones de dólares, fue confiscada. Tiene instalaciones en Texas, Luisiana e Illinois. El oro venezolano guardado en el Banco de Inglaterra también fue retenido. Durante este periodo, la oposición elaboró el llamado Plan País. Preveía apertura total del sector petrolero al capital privado, privatizaciones en masa y debilitamiento del Estado social. Esta disputa política interna se transformó en la práctica en un saqueo internacional de recursos. El gobierno interino nunca controló territorio venezolano, pero cumplió una función estratégica: retirar activos del país y debilitar aún más su economía. En mayo de 2020 ocurrió la Operación Gedeón. Un grupo de mercenarios intentó entrar en Venezuela por vía marítima para capturar a Maduro. La operación fue liderada por Jordan Goodrow, ex militar estadounidense y dueño de la empresa privada Silver. Documentos filtrados mostraron que miembros de la oposición venezolana estaban negociando con la empresa. En esos contratos aparece la firma de Juan Guaidó, todavía escrito como presidente de Venezuela, y Jordan Goodrow, de Silver Corp USA. El contrato establecía pago de $212.900.000 por servicios, con 50 millones por adelantado. Todo el dinero sería respaldado por barriles de petróleo venezolano. La tentativa fracasó y se volvió motivo de burla internacional. A pesar del amateurismo, el episodio fue grave. Mostró que parte de la oposición estaba dispuesta a tercerizar la soberanía nacional a empresas militares privadas, para que la intervención militar de ahora fuese aceptada internacionalmente. Era preciso construir la idea de que Nicolás Maduro no tenía más legitimidad. La elección presidencial del 28 de julio de 2024 cumplió ese papel. El sistema electoral venezolano es técnicamente robusto. Usa urnas electrónicas con comprobante físico del voto. En teoría, esto dificulta fraudes a gran escala. Cada elector se identifica por biometría, vota en pantalla, la máquina imprime un comprobante que la persona verifica y deposita en urna física. Al final, las actas son firmadas por miembros de mesa. Este modelo crea dos caminos de verificación digital y papel. Después de la votación, el Consejo Nacional Electoral anunció victoria de Maduro con cerca de 51% de los votos. El problema no fue solo el resultado. El CNE no publicó datos por mesa de votación como manda la ley. La justificación oficial fue un supuesto ataque cibernético al sistema de transmisión. Esta explicación generó desconfianza técnica porque la transmisión de datos ocurre por líneas seguras y satélites aislados de Internet pública. Mientras tanto, la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González organizó operación paralela. Recolectaron copias impresas de actas en miles de mesas, digitalizaron los documentos y publicaron datos online. Según esas actas, González
habría vencido con cerca de 67% de los votos. El Centro Carter, observador electoral tradicional, declaró que la elección no atendió estándares internacionales de integridad. Informes de especialistas de la Organización de las Naciones Unidas también apuntaron fallas de transparencia. Con esto, Maduro mantuvo control interno del Estado, pero perdió reconocimiento externo. Y la pregunta central es simple: a una supuesta fraude electoral interna, aunque haya ocurrido, ¿da a otro país el derecho de invadir militarmente por el derecho internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas? La respuesta es no. Crisis políticas deben ser resueltas por medios internos o diplomáticos. Transformar una disputa sobre actas electorales en ataques militares es distorsión extrema de la idea de democracia. El caso venezolano no es un evento aislado, es un precedente que amenaza directamente a México, porque el mismo discurso usado contra Caracas ya está siendo aplicado contra territorio mexicano. Carteles, drogas, gobiernos débiles o sin voluntad de actuar. Donald Trump propuso a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum permitir acción militar estadounidense contra cárteles en territorio mexicano. Ella rechazó la propuesta, pero después de la operación en Venezuela, Trump declaró que todo el hemisferio está en su radar y reiteró el pedido para usar fuerzas americanas contra cárteles de fentanilo en México. México comparte 3.145 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esta proximidad geográfica siempre fue una bendición y una maldición. Durante el gobierno de Trump se incrementó presencia militar en la frontera sur, operaciones de drones sobre territorio mexicano y activos militares en el Caribe que podrían conducir operaciones en México en cuestión de horas. El pretexto es el mismo: en combatir el narcotráfico y proteger ciudadanos estadounidenses. Pero detrás del discurso moral hay intereses muy concretos. México posee significativas reservas de petróleo a través de Pemex, la empresa estatal que durante décadas fue símbolo de soberanía nacional. Recientemente, Pemex abrió participación privada después de décadas de control estatal exclusivo. Este movimiento fue presentado como modernización y eficiencia, pero en la práctica significa que capital extranjero puede entrar en un sector antes protegido. Si México entrara en confrontación seria con Estados Unidos, el control de esos recursos estaría en juego, tal como ocurrió con Venezuela. Hay otro paralelismo preocupante. Antes de intervenir en Venezuela, Estados Unidos pasó años aplicando presión económica, sanciones que estrangularon la economía, bloquearon acceso a crédito internacional y dificultaron importaciones básicas. Esta presión creó una crisis humanitaria que después fue usada como justificación moral para la intervención. México no está bajo sanciones formales ahora, pero sí enfrenta presiones comerciales constantes, amenazas arancelarias, renegociaciones de tratados, demandas sobre políticas migratorias y energéticas. Todo esto crea un ambiente de coerción indirecta. En diciembre de 2025, México obtuvo victoria diplomática en las Naciones Unidas. Invocó el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 para alertar sobre doctrinas militares unilaterales. Este tratado puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, tras la cual México perdió más de la mitad de su territorio original. Invocar ese tratado no fue casualidad, fue recordar al mundo que México ya sufrió invasión estadounidense y no permitirá que se repita. La delegación mexicana rechazó explícitamente el excepcionalismo americano y su mensaje resonó globalmente: la soberanía nunca más debe ser condicional o negociable. Esta postura es valiente, pero también revela vulnerabilidad, porque diplomacia solo funciona cuando hay consecuencias reales para quien viola las reglas. Venezuela demostró que cartas, tratados y discursos en la Organización de las Naciones Unidas no detienen bombardeos ni operaciones de fuerzas especiales. México sabe esto. Por eso ha invertido en fortalecer relaciones con otros países del sur global, especialmente dentro de los BRICS, el bloque que incluye Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Diversificar alianzas es forma de crear contrapesos y reducir dependencia unilateral. Pero las opciones de México son limitadas. Su economía está profundamente integrada con Estados Unidos. Más del 80% de sus exportaciones van al mercado estadounidense. Millones de mexicanos viven y trabajan en Estados Unidos enviando remesas que son vitales
para la economía mexicana. Esta interdependencia crea vulnerabilidades que no existen en otros países más distantes geográficamente. La lección venezolana para México es brutal. No importa cuán legítimo sea tu gobierno, no importa si fuiste electo democráticamente. Si tus políticas contradicen intereses estratégicos de una potencia hegemónica, especialmente en recursos naturales y alineamiento geopolítico, puede ser clasificado como amenaza. Y una vez clasificado como amenaza, cualquier pretexto sirve para justificar intervención, narcotráfico, fraude electoral, violaciones de derechos humanos, crisis humanitaria. El discurso cambia, pero el objetivo permanece en cambio de régimen y control de recursos. Trump ya clasificó cárteles de droga como organizaciones terroristas y autorizó al Pentágono usar fuerza militar contra ellos. Hasta diciembre de 2025, al menos 115 personas habían muerto en operaciones estadounidenses relacionadas. Esto no ocurrió en Venezuela solamente, sino en varios países. El patrón de acción militar unilateral se está consolidando, y México, por su proximidad geográfica, sus recursos naturales y la presencia de cárteles en su territorio, está directamente en la línea de fuego. Defender la soberanía venezolana no es defender a Nicolás Maduro ni sus errores, es defender un principio básico. Cada pueblo debe resolver sus propios conflictos. Cuando aceptamos que crisis internas justifican invasiones externas, estamos abriendo camino para un mundo donde la fuerza sustituye el derecho. Y en ese mundo, ningún país del sur global está seguro. Hoy fue Venezuela, mañana puede ser México, Brasil o cualquier otro país que intente salir de la órbita establecida o que posea recursos que alguien más poderoso desea controlar. El 3 de enero de 2026 no debe ser recordado apenas como el día en que capturaron a Nicolás Maduro. Debe ser recordado como el día en que la soberanía nacional dejó de ser principio respetado, para volverse concepto condicional. Condicional a tu poder militar, condicional a tu alineamiento geopolítico, condicional a si controlas recursos que otros desean. Para México, este precedente es una advertencia imposible de ignorar. El mismo discurso, los mismos métodos, la misma lógica pueden ser aplicados mañana en territorio mexicano. Y cuando llegue ese momento, tratados y diplomacia pueden no ser suficientes. La soberanía en el mundo actual no es garantizada por documentos. Depende de capacidad material, alianzas estratégicas y voluntad de resistencia. La pregunta que cada mexicano, cada brasileño, cada ciudadano del sur global debe hacerse es simple. ¿Aceptaremos que potencias extranjeras decidan quién gobierna nuestros países y cómo usamos nuestros recursos? Porque si la respuesta es sí, entonces la idea misma de nación independiente dejó de existir. Si este análisis te pareció relevante, compártelo. Suscríbete al canal para más contenido sobre geopolítica, energía y soberanía, porque entender estos procesos no es opcional, es cuestión de supervivencia colectiva, y solo pueblos informados pueden defender su derecho a decidir su propio destino.